Hola a todos y bienvenidos. Cuando nosotros hablamos de empresa, usualmente se tiende a pensar de que la empresa funciona como un organismo unicelular, que es una sola. Y usualmente cuando nace una empresa, siendo una microempresa, es así, ya que una persona tiene una idea de un emprendimiento y la lanza como una empresa. Al principio esa única persona usualmente hace todo el trabajo, pero después la empresa empieza a crecer, se transforma de una pyme a una mediana a una gran empresa y cada vez hay que tener más y más trabajo. Entonces, llegando a este punto en el que básicamente las cosas se nos empiezan a escapar un poco de las manos, la empresa tiene que focalizarse y no puede focalizar todos sus recursos a hacer las diferentes tareas porque ahí comienza la entropía, el caos. Para hacer esto, tenemos que hacerlo de una manera eficiente y eficaz. Tenemos que crear sinergia. Entonces, por eso la empresa usualmente se denomina como organismo. Y como todo organismo, es necesario que haya un sistema de diferentes áreas para que este organismo pueda sobrevivir. Cuando hablamos de áreas, también podemos referirnos a ellas como departamentos, gerencias o áreas también, así, por así decirlo. Cada una de estas se va a focalizar en una tarea en específico, como por ejemplo el departamento de recursos humanos, el departamento de finanzas, el departamento de operación. La estructura de una organización puede definirse como el conjunto de todas las formas en las que se divide el trabajo en áreas distintas, considerando luego la coordinación de las mismas. Para estructurar una empresa hay que conocer la división del trabajo que predomina y analizar cómo se coordinan las diferentes tareas. En el video pasado, en los conceptos básicos de la administración, tocamos un punto que era la cadena de valor. Si lo recuerdas, la cadena de valor se divide en dos: en la área primaria, que es la que nos genera dinero, en la que está la logística de abastecimiento de entrada, la producción, la logística de salida, la postventa, y también está el área secundaria o de apoyo, que es el área que, como su nombre lo dice, apoya a la primaria, en donde tenemos, por ejemplo, los recursos humanos, la administración, las compras y todo eso. Aquí nos dicen básicamente que para poder dividir bien el trabajo en una empresa tenemos que conocerla. No nos sirve de nada que focalicemos todos los recursos al área de, no sé, administración, siendo que lo que más necesitamos es la producción. Solamente por darte un ejemplo, tenemos que estudiar bien en dónde vamos a distribuir cada uno de los recursos que tenemos a mano para poder llegar así al cumplimiento de un objetivo. Cada área se agrupa según sus funciones, sus zonas geográficas, el producto, el cliente, el tiempo, la operación a desarrollar, y varían según si es que hay una línea de mando o varias y si se aceptan especialistas o no en la organización. Aquí hay diferentes divisiones. Tenemos, por ejemplo, la división de las funciones. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Pues lo mismo que te estoy diciendo. Tenemos el área de administración y el área de finanzas. Cumplen funciones diferentes y están dentro de la misma empresa. Por otro lado, tenemos las zonas geográficas. Muchas empresas, sobre todo las que funcionan por franquicias, por ejemplo McDonald's, se focalizan en áreas geográficas, es decir, todas las tiendas que están en Santiago Centro van a funcionar como un solo organismo, mientras que las tiendas que están en Valparaíso o Viña del Mar van a funcionar como otro organismo. Si bien son todo parte de una sola empresa, van a funcionar casi autónomamente como organismos independientes. También podemos dividirla por producto. Hay muchas empresas que hacen diferentes productos. Ahí sí tenemos fiascos como la comida rápida de Colgate, pero esto se llama gama de productos. Esto pasa muy parecido a lo que son las franquicias, ya que usualmente cuando una empresa tiene una gama de productos, cada uno de estos productos también funciona casi de manera autónoma. Podemos dividirlo también por clientes. Esto usualmente se ocupa en empresas oligopólicas en las que hay muy pocos oferantes y muchos demandantes, es decir, hay muy pocas empresas que hacen algo que necesita mucha gente. Entonces ahí se va dividiendo dependiendo del tipo de cliente que nosotros tengamos. Por ejemplo, también se utiliza obviamente en el monopolio, y uno de los ejemplos más grandes que te puedo dar es la industria armamentista en Chile. Nosotros en Chile tenemos una sola empresa armamentista y esta le vende a todo el que necesite armas. Entonces esta empresa hace esto:
se clasifica según el estatus que tenga el cliente que le va a comprar. Tenemos, por ejemplo, el Estado le compra armas a esto, pero se lo compra de manera independiente, tanto lo que son fuerzas armadas como policías. Entonces ahí ya hay un estatus de cuál va a ser nuestro primer cliente y nuestro segundo cliente. Las armerías que compran, los minoristas que venden estas armas también van a estar clasificados según su relevancia para la empresa. Para dividir la organización según el tiempo, usualmente se ocupan los proyectos, se hacen proyectos, se van trabajando en diferentes proyectos en paralelo y cada uno va a tomar una cierta cantidad de tiempo. Entonces ahí se va clasificando cuál es el proyecto más importante, cuál es el que va a salir primero y después, si es que se pueden hacer dos en paralelo al mismo tiempo y así. Lo que hay que tener en cuenta sí es que organizar de por sí es complejo. Para organizar necesitamos división del trabajo, autoridad, responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, centralización, cadena escalar, remuneración personal, estabilidad personal, orden, equidad, iniciativa y espíritu de equipo. Ahora bien, para organizar una empresa tenemos dos opciones, la organización formal y la organización informal. La organización formal, como su nombre lo dice, es más cuadrada, es decir, tenemos un organigrama en donde te dicen tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro y tú vas a hacer aquello. En cambio, cuando hablamos de informal, vemos personas que, entre comillas, se ponen la camiseta por la empresa y dicen yo no solamente voy a hacer esto, sino que también voy a hacer esto y esto otro. Entonces la empresa ve que tiene esa persona que puede enfocarse en diferentes áreas y la empieza a considerar, no formalmente, pero sí informalmente. Entonces siempre va a tener ese respaldo, aunque sea solamente para que lo asesoren. Por ejemplo, si tienes, no sé, una persona en operaciones que sabe de finanzas o sabe de algún programa, de algún software, esta persona va a estar siempre en operaciones, pero la empresa lo va a considerar si es que tienen un problema en el software, si tienen algún problema en SAP, por ejemplo, la pueden llamar a ella para que haga el trabajo. Entonces no va a estar en la organización formal del organigrama, pero sí se va a tener en cuenta si es que pasa alguna eventualidad. La organización formal es la estructura planificada de forma deliberada de los papeles a desempeñar por las personas en una organización. En cambio, en la organización informal las personas buscan ser aceptadas, buscan sentirse solidarias con otras, buscan protección, buscan ser escuchadas. Los componentes que comparten objetivos, valores, filosofías, tienen sentido de pertenencia al grupo y desarrollan sus normas de funcionamiento, sus premios y sus castigos. Cuando nosotros hablamos en la evolución de la administración, tocamos el tema de la administración de personas y el sentido de pertenencia es algo que predomina en la administración de personas. Una persona no está dispuesta, por ejemplo, a morir por tierras o por dinero, pero sí está dispuesta a morir por sus creencias, porque sus creencias le dan eso, un sentido de pertenencia. Hoy en día vivimos en un mundo donde todo es rápido, donde todas las cosas te estallan, y muchas personas se quiebran y entran en depresión y nadie se da vuelta a mirarte y preguntarte, oye, ¿estás bien? Hasta que ya es tarde, hasta cuando ya estás quebrado, ahí recién la gente empieza a decir, chucha, no estaba tan bien. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que se sienten vacías y es que este mundo genera personas como si fueran productos genéricos y todos son iguales, todos son iguales. Pero en esa igualdad quieren resaltar y se empiezan a meterse a diferentes grupos. Hace un par de años estuvieron de moda lo que fueran las tribus urbanas. Hoy día quedan pocas, pero siguen existiendo. Y tienen eso, el sentido de pertenencia. Y hay empresas que también te dan eso, un sentido de pertenencia, de que perteneces a algo más grande. Y por lo mismo a veces tratas de esforzarte más para mostrarles al mundo, para mostrarle al mundo y mostrarte a ti mismo que vales la pena y que vale la pena que tú estés en ese grupo que te está haciendo sentir integrado. Pero si te pasa eso, deberías ir a un psicólogo, porque eso a grandes rasgos es malo. No regales tu trabajo, el empresario, la empresa de por sí es fría, cruel y manipuladora, y si tiene que echarte, te va a echar sin remordimiento de conciencia. Así que como un buen consejo, sé frío. Por más que te sientas que perteneces a la industria, no lo hagas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tarde o temprano te van a dar la espalda y vas a quedar peor. No es que sean experiencias propias, sino que es algo general en el mundo empresarial, sobre todo si es tu primer trabajo. Trata de que
respeten tu trabajo, de que valoren tu trabajo y no solamente con un gracias, sino autoridades dentro de la organización. Autoridad formal. Está establecida y oficialmente reconocida en el organigrama, en descripciones de los puestos de trabajo y en manuales de organización. Tenemos por ejemplo el jefe. Todos sabemos que este jefe es el jefe, o el gerente o el dueño de la empresa. Se sabe, es algo que no lo tienes que inferir. Él es el jefe y está en todos lados y él llega y dice yo soy el jefe. Autoridad informal. Se reconoce a las personas y los grupos y que suelen ser conducidas por un líder. Por ejemplo, usualmente los líderes sindicales de sindicatos que están recién empezando son los mismos trabajadores. Entonces, uno llega a un trabajo y lo ve a él que es compañero tuyo y al final resulta ser el líder sindical. O también pasa, por ejemplo, con esos jefes que trabajan codo a codo contigo, que los hay. Entonces, si bien hay personas que no pareciera que tuviesen mucha relevancia, sé que va a sonar peyorativo, pero hay personas que a veces se ven como del mismo estatus tuyo, pero que tienen autoridad, ya sea porque llevan más tiempo en la empresa y se las sabe todas. Puede ser un jefe sindical, puede ser una persona que tenga conocimientos que tú no tienes o conocimientos únicos que no tiene nadie más en la empresa, y esas son las personas que tienen autoridad informal. Sin embargo, para que haya una armonía en la empresa, una sinergia, tiene que haber de las dos. A buscar un punto medio que sea informal y formal. Es decir, que el jefe no solamente esté todo el día en su oficina o que el que sabe todo esté todo el día trabajando sin ningún tipo de beneficio o que por lo menos le agradezcan o le reconozcan su trabajo. Tiene que haber un punto medio en el que el jefe también sepa hacer las cosas y el que sabe hacer las cosas tenga su reconocimiento. La organización formal se compone de actividades requeridas para el desarrollo del trabajo, interacciones entre individuos derivadas de la división del trabajo y de la necesidad de coordinación e interdependencia para llegar a resultados deseados, y la motivación que inducen las personas a trabajar, que son el prestigio, deseo de formar parte de la empresa, de reputación, entre otras cosas. La organización informal a su vez se compone de las actividades que son espontáneas, no exigidas por el desarrollo del trabajo. La interacción del individuo en este caso son derivadas de los contactos sociales entre las personas. Los sentimientos y actitudes que surgen del trabajo son más por la simpatía, por la antipatía, por la aprobación, crítica, amistades, intereses, entre otras. A continuación vamos a pasar a ver algunos tipos de organigramas. No hay solamente uno y no todos se llaman organigramas de por sí, pero los vamos a ir viendo uno a uno. Aquí tenemos una estructura jerárquica pura o lineal. ¿Qué significa esto? Si ves, el A puede ser, no sé, la mesa directiva, el B gerente general, el de la C a la F los diferentes gerentes, gerente de finanzas, de recursos humanos, entre otras cosas, y abajo los obreros. Este organigrama lineal es sumamente definido, sumamente estricto y riguroso. Te remarca sumamente bien quién es el jefe y quién es el subjefe, te remarca sumamente bien quién es el gerente, entre otras cosas. En cambio tenemos aquí, por ejemplo, la estructura funcional. No hay mucha diferencia en la estructura lineal, salvo que si te fijas en la anterior, por ejemplo, el gerente de finanzas estaba a cargo del área de finanzas y el área de finanzas funcionaba como una célula independiente que hacía su trabajo. En este, en cambio, tenemos más una sinergia en donde el área de contabilidad necesita el área de administración y el área de administración necesita el área de recursos humanos y esta a su vez la de operación. Entonces va habiendo una cierta interacción entre cada uno de los departamentos y entre cada uno de los componentes de este tipo de organigrama. La estructura mixta, línea staff o consultiva. Esta básicamente es casi igual a las anteriores. La gran diferencia es que, por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama tercerización o outsourcing. Hay empresas, por ejemplo, que necesitan abogados y no los tienen porque les sale más barato contratar a una empresa externa. Hay muchas empresas que hacen esto. Por ejemplo, tenemos, no sé, empresas de telecomunicaciones como Movistar, BTR. Ellos no tienen un departamento de atención al cliente de primera línea, sino que utilizan diferentes call centers. Entonces estos call centers pasan a ser parte de la línea de staff.
La estructura matricial. Ojo con esto, aquí lo que vemos es, por ejemplo, el jefe del producto 1, del producto 2, la producción, las ventas, entre otras cosas. Usualmente este diagrama se utiliza en trabajos que son por proyectos, de los cuales estábamos hablando hace un rato. Tenemos diseños por proyección. Esto también son por proyectos. Aquí no se enfoca tanto en el tiempo, sino en quién se está haciendo cargo de cada uno de ellos. Se toma en cuenta que el tiempo para entregar cierto proyecto está implícito. Es decir, tú no necesitas que te estén recordando que el proyecto lo tienes que entregar a fin de mes porque tú ya deberías saberlo. Entonces aquí solamente se enfoca en la distribución de los recursos. Si estás empezando a hacer tu empresa, lo más probable es que seas una o dos personas o un grupo pequeño que esté conformando la empresa y todos hagan de todo. Sin embargo, cuando la empresa va creciendo, necesitas, como te dije al principio, focalizar los trabajos, que cada área trabaje específicamente en un lugar para evitar los errores. Entonces, tienes que ser ordenado. Recuerda que un sistema, por una célula que trabaje mal en un organismo humano, puede terminar en cáncer. Y lo mismo pasa con la empresa. La empresa es un organismo, obviamente no es un organismo viviente, pero es un organismo que necesita la sinergia de las interconexiones de cada una de sus áreas para funcionar correctamente. Por eso te recomiendo que cuando estés distribuyendo la estructura de tu empresa, tengas completamente claro qué es lo que haces, cuáles áreas necesitan más recursos y cuáles no, y básicamente que tengas el orden y la capacidad para hacerlo. Eso ha sido todo por hoy, hasta pronto.